Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como todos los jueves, como resumen de lo que ha pasado en la semana en Israel, nos dirigimos hacia Jerusalén para hablar con Pascal Roy y hacer un poco de resumen de lo que ha pasado en las últimas horas y en los últimos días. ¿Qué tal, Pascal? Hola, hola Jorge. Sí, los últimos días, los últimos acontecimientos, como siempre, este jueves antes de que entre Shabbat y antes de que comience la fiesta de Shavuot, 50 días después de Pesaj. Pues mira, hoy estamos en el día 601 desde la invasión de Hamas en el sur de Israel, desde el inicio de la guerra. Ayer, con la ocasión de los 600 días, hubo muchísimas conmemoraciones, muchas manifestaciones también, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, para pedir la liberación de los rehenes, para presionar al gobierno israelí también para que acepte lo que haya en la mesa, de eso también vamos a hablar. Y bueno, mucho recuerdo, muchas conmemoraciones emotivas con ocasión de este día, de esta fecha redonda, o sea, 600 días, que ya son muchos, ya son más de año y medio ya de guerra. Y como venimos diciendo cada semana, no estamos cerca de ver el final. O sea, ¿dónde está el final del túnel? Hablando de túneles que se siguen destruyendo en la franja de Gaza, de un túnel a otro, pues no sabemos realmente hasta dónde nos dirigimos todavía. Pero es verdad, Jorge, que en la mesa todavía hay propuestas de cese el fuego. Esto no ha cesado nunca. Es verdad que la presión cada vez más grande de Israel y también de Estados Unidos puede dar sus frutos. Conocíamos el plan Witkoff, que no había sido aceptado por Hamas, también porque no supone el fin de la guerra según los términos de Hamas. Hay que saber que lo que quiere Hamas no es solo una declaración de Israel, sino realmente quiere una resolución coercitiva de las Naciones Unidas, diciendo que tras el cese de las hostilidades, una vez que estén liberados los últimos rehenes, Israel ya no volverá a entrar en la franja, de forma que ellos podrán garantizar el mantenimiento del poder en la franja de Gaza. Una condición que por supuesto no acepta Israel, y de ahí el bloqueo, los obstáculos que hay en este cese el fuego tan anhelado, la verdad, tanto por parte de Israel como por Estados Unidos, y también por las víctimas inocentes que sufren en la franja de Gaza, porque también sirven de escudos humanos, como lo sabemos. Entonces, lo que se rumorea, o menos rumorea, lo que está cierto es que a las 5 esta tarde, o sea, dentro de una hora, habrá una reunión del Gabinete de Seguridad que reúne, que ha convocado Netanyahu. O sea, es un gabinete, sabemos, de miembros selectivos del gobierno, podemos decirlo, en pequeño comité, para hablar de la última propuesta de Witkoff, que es más o menos lo mismo. No se habla del final de la guerra, es un cese el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10, hablamos de 9 o 10 rehenes vivos, y unos 15, o sea, el retorno de unos 15 rehenes desgraciadamente sin vida. Es más o menos lo que sabemos, lo que se ha podido filtrar en las últimas horas. Vamos a ver qué se decide, porque después de esa pequeña reunión informal o en pequeño comité, después tendrá que ir al gobierno si realmente prospera esa idea. No se ha filtrado muy bien exactamente qué significaría después de los 60 días. Es decir,
Significa que se hablará, se negociará para terminar la guerra a cambio de la liberación de los últimos rehenes o no. Imaginamos que quedándose en el aire como la última vez, esto permite a Israel de tener todavía las manos libres para seguir en su afán, en su objetivo, que el objetivo es eh, que jamás no sea un actor más en la franja, tanto militar como operacional, como gubernativo. Y de eso también vamos a hablar, porque la verdad es que sabemos que Hamas todavía tiene, a pesar de su debilitamiento, todavía tiene la voz, o sea, tiene el poder, perdón, en muchas partes de la franja. Sabemos que no todo está controlado por Tzahal de ninguna manera, o sea que todavía tiene algún poder sobre la población en algunas localidades, por ejemplo en la ciudad de Gaza, en algunas zonas del norte, donde todavía es capaz o tiene la capacidad de pagar a los funcionarios, a veces con retraso, y de alguna forma proporcionar la famosa ayuda humanitaria. Y este es el otro tema del que vamos a hablar ahora, porque desde la semana pasada, cuando se iniciaba esta nueva fase de reparto de ayuda humanitaria, ha habido avances. Y el mayor avance que ha habido es que al final, finalmente, dos puestos de reparto se han abierto en el sur de la franja, en la zona de Rafah, y son puntos de reparto organizados tanto por Israel como por Estados Unidos de forma privada, con seguridad privada y también refuerzo de Tzahal, eh, que se libran del mecanismo de distribución de las Naciones Unidas y de las ONGs internacionales como se venía haciendo hasta ahora. Es un pequeño avance porque dos puntos de reparto no son muchos, se preveía y se sigue previendo 12, todavía son entre 2 y 4 que estarían operativos a lo largo de los días de esta semana, dos seguro que se han abierto y que ya ha causado mucho revuelo. Hemos visto muchísimas críticas por parte de los medios de varios medios de comunicación, de organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, por supuesto, del propio Hamas. Es decir, que el rechazo a esa nueva iniciativa de reparto distinto de la ayuda ha causado muchísima, como decía, muchísimo rechazo. Y todo el afán, toda la energía, todos los esfuerzos desplegados por los actores que he mencionado para tirar abajo ese mecanismo puede ser una señal de que realmente Israel esté tocando un tema muy sensible, una fibra sensible, quizás la última de Hamas, porque realmente es un asunto muy sensible para el grupo terrorista. Es decir, la ayuda pasa, por ejemplo, el punto fronterizo de Kerem Shalom, y detrás ya no es Israel que se ocupaba, es decir, que ya era asunto de las Naciones Unidas y de sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos, o antes también UNRWA se encargaba de eso, y varias organizaciones internacionales. Y de ahí sabemos que lo que pasaba. Sí, seguramente la ayuda iba directamente a las personas afectadas. Hablamos sobre todo de las zonas humanitarias, pero mucha también iba desviada hacia las manos de los grupos, de los miembros de Hamas. Quizás de forma pacífica y quizás no. O sea, ya había veces, hemos visto muchas imágenes a lo largo de los últimos meses de saqueos por parte de Hamas,
o de desvíos, simplemente hemos visto imágenes de personas armadas encima de los camiones para desviarlos a sus propios almacenes. Y después, ese tipo de mafia, o sea, ese tipo de organización mafiosa permite un reparto de la ayuda a cambio de favores. Cuando digo que Hamas controla todavía varias zonas de la Franja de Gaza, es a través de estos alimentos o de cualquier, um, de cualquier tipo de ayuda, no solo alimenticio. Y cuando digo que controla, es también una forma de reclutar a nuevos miembros, que no son terroristas profesionales para nada, que no son de los que van a ser líderes de Hamas, pero simplemente gente que ayuda para lo que sea, lo que necesita todavía, pues, para organizar su propia infraestructura y tal vez de vez en cuando lanzar algún cohete hacia Israel, como de hecho ha pasado esta semana, 3 cohetes disparados el lunes hacia el sur de Israel, 2 cayeron en campo propio y uno fue interceptado por el sistema del Iron Dome, de la cúpula de hierro. Así que, como ves, el panorama todavía no ha cambiado mucho. Las críticas de las Naciones Unidas y secuaces, podríamos decir, han sido recibidas también con muchísima crítica por parte de Israel y por parte de Estados Unidos. La administración de Trump todavía está intentando motivar e incentivar, animar a otros países para que financien este sistema que es totalmente privado. Y ha encontrado dificultades. Si encuentro la última intervención, la tengo aquí, de Danny Danon, que es el embajador de Israel en las Naciones Unidas. Ayer directamente en el hemiciclo de las Naciones Unidas acusaba a esta de querer socavar el nuevo mecanismo de reparto, amenazando, intimidando y asegurando de represalias a las ONGs dispuestas a colaborar. O sea, según fuentes de inteligencia de las que dispone Israel, acusa a las propias Naciones Unidas de poner trabas a ese mecanismo de reparto de la ayuda. Y esto es un asunto muy grave y una vez más, tal vez, una señal de que Israel haya tocado el punto sensible, quizás el último punto sensible que permite a Hamas de quedarse en el poder en la franja. Bueno, pues te he hablado de los 600 días, te he hablado del nuevo sistema de reparto, de los rumores de cese el fuego, ya veremos qué decide el gobierno a lo largo de las próximas horas. Sigue habiendo ataques a gran escala por parte de Israel, lo de siempre, contra infraestructuras terroristas. Algunos túneles esta semana han sido destruidos y varios operativos de Hamas eliminados. Ha confirmado Netanyahu ayer la muerte de la que hablamos la semana pasada del hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, en este bombardeo masivo que hubo hace 2 semanas. Y te he hablado de los 3 cohetes que se dispararon sin causar ningún daño a Israel. Dejamos la franja de Gaza para hablar de los hutíes, porque si bien todavía de vez en cuando recibimos cohetes por parte de Hamas de forma ya muy esporádica, desde la semana pasada recibimos varios misiles por parte de los hutíes en Yemen. En Yemen los hutíes sabemos que tienen el control de una parte muy importante del país. Tienen el único objetivo que tienen ahora, después de molestar, después de causar disturbios en el tráfico marítimo de la zona del Mar Rojo, que ya no hace porque ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pues el objetivo que tiene es crear disturbios
es aislar Israel bombardeando o intentando bombardear el aeropuerto de Ben Gurion. O sea, realmente es el objetivo más importante porque aislar Israel es un logro también para ellos, forma parte del arsenal de ataques de los proxies de Irán o de lo que queda. Y tal vez no es una casualidad entonces que Israel ayer haya atacado otra vez el aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen, destruyendo los últimos aviones que les quedaba y los últimos almacenes también que había todavía en este aeropuerto. Vamos, que el turismo en Yemen no es el mismo que el turismo en Israel. Esto no va a causar problemas a nivel turístico, por lo menos para ese país, pero sí para la infraestructura terrorista, porque, bueno, según el comunicado del ejército israelí, son aviones que servían a transportar terroristas y material de terror. Así que después de varios ataques el viernes pasado, el domingo y el martes mismo, tanto hacia Jerusalén como Tel Aviv, desde ayer no hemos recibido más misiles y vamos a ver si sigue tranquila la cosa durante el fin de semana y la fiesta de Shavuot. Ujú. Dejamos los hutíes, volvemos a la zona aquí de Israel, de Cisjordania también, porque nos llegó la mala noticia ayer no, perdón, hoy nos llegó la mala noticia de la muerte del bebé. Nos acordamos del atentado de hace casi 2 semanas de esa mujer embarazada en un atentado en el norte de Cisjordania, una mujer israelí de camino al hospital para dar a luz. Su bebé estaba entre la vida y la muerte y desgraciadamente murió esta mañana. Así que es otra noticia triste y nos llega de Cisjordania. También de ahí nos llega la noticia de que hubo una redada importante del ejército israelí en varias oficinas de cambistas. O sea, nos olvidamos que el terrorismo se alimenta de fondos que vienen de Irán y de otros países árabes también. Y oficinas de cambio sirven para blanquear ese dinero y varias oficinas sospechadas de financiar redes de terrorismo han sufrido redadas por parte de Tzahal ayer. Se incautó 7 millones de shekel, a unos 2 millones de dólares, y más de 30 sospechosos arrestados en esta operación. Esas son las noticias de Cisjordania. Más al norte, mira, eh, se han publicado varios artículos que hablan, y es muy interesante, de esfuerzos realmente del ejército libanés con ayuda de Estados Unidos e Israel, propio Israel, sobre todo a nivel de informaciones, inteligencia, realmente está haciendo un buen trabajo de limpieza o de desmantelamiento de lo que queda de Hezbollah en el sur del país. Todavía queda mucho por hacer. Te doy un ejemplo, pues hace, hace unas horas Israel, bueno, vamos, el ejército israelí um, uh, eliminó por dron a un miembro de Hezbollah que quería volver a operar un puesto de mando que había sido destruido hace unos días. Así que todavía están los miembros de Hezbollah esperando al acecho de poder reanudar sus operaciones. Pero ahora tiene Israel, Estados Unidos, el propio ejército libanés. Ya veremos si cumple las promesas, pero es lo que hay. Hubo un artículo muy interesante del Wall Street Journal que hablaba de, o según el primer ministro libanés Nawaf Salam, según él, 80% ya ha sido destruido o incautado, pero esto queda por ver porque es una cifra muy elevada, pero bueno, pero está por esa labor. Israel tiene la libertad todavía de entrar y matar, eliminar a quien quiera que sea miembro de Hezbollah o a eliminar, destruir infraestructuras del grupo. También hubo maniobras terrestres, o sea, realmente puede seguir campando más o menos a sus anchas
para eliminar las amenazas de Hezbollah. Pero no es como hace unos meses cuando todavía hablábamos de Hezbollah como amenaza, porque ya no es el caso y provoca un cierto alivio en Israel, la verdad. Ujú. Israel, donde se nombró al nuevo jefe de Shin Bet, es una persona clave. Nos acordamos que Ronen Bar ya no tenía la confianza de Netanyahu ni de su gobierno, fue destituido y el general David Zini va a ser el nuevo jefe del Shin Bet a partir del 15 de junio. Viene de la comunidad religiosa nacionalista y por eso provoca mucha crítica por parte de la oposición. Pero bueno, es una decisión del gobierno y así va a ser. Será el nuevo jefe del Shin Bet. Um, Israel también ha desvelado hoy el uso de un nuevo sistema de intercepción de drones por láser. O sea, sabemos que los drones de Hezbollah, sobre todo desde el inicio de la guerra, provocaban mucho daño. A veces no se conseguía eliminarlos y nos acordamos de, por ejemplo, un centro, un centro de Tzal en el norte había sido duramente golpeado con varios soldados y soldadas muertos y una empresa israelí trabajó a marchas forzadas para crear o para realmente poner a punto el nuevo sistema de intercepción por láser y bueno, se ha desvelado, era una de las armas secretas de Israel que realmente fueron muy útiles para luchar al final contra los drones. Creo Bueno, que, hemos visto no, que digo los... que creo que el tema de una especie de cúpula de hierro láser ya estaba en pruebas hace un par de años. Estaban siendo probados como reemplazo del sistema cúpula de hierro tradicional, que es muy caro. Y en este sentido, pues es una emisión de energía concentrada, con lo cual no hay un disparo realmente. Así que me imagino que eso también es una manera de reforzar la seguridad, porque al abaratar los costes, pues eso se puede aplicar en distintas fronteras o situaciones de peligro sin que el Estado se tenga que embargar por defenderse, ¿no? Sí, efectivamente. Además, hablamos de drones y se ha presentado así, como un pequeño prototipo, o sea, que es capaz de destruir, se destruyó a más de 300 drones con ese sistema, pero la idea es, como tú decías, que poco a poco se crea el mismo sistema, pero para misiles. Ujú. Se llama Iron Beam, el rayo de hierro. Iron Beam, sí. Me imagino que ahora los principales interesados serían los ucranianos si estuvieran en condiciones de tener el apoyo político, táctico que tenían hace 2 o 3 años, ¿no? Hoy en día ya vemos que Estados Unidos tampoco está por la labor, Europa tampoco está, les está entregando armas, pero armas que les habían prometido hace 2 años. Es decir, que ese conflicto yo creo que lo tienen asumido que lo van a perder, pero Israel no se puede permitir el lujo de perder ni esta guerra ni ninguna, porque Ucrania puede ser de que le quiten gran parte del territorio, que no le permitan formar parte de la OTAN y muchas cosas más, pero seguirá existiendo. En cambio, Israel, si se acepta la situación de verse derrotado, pues ya es un problema que no atañe solamente a una parte de Israel, sino a toda la población judía de Israel y yo diría que también del mundo. Efectivamente. Terminaría diciendo que, bueno, con una noticia que se me quedó en el tintero. Siria e Israel han iniciado o incluso están manteniendo un contacto directo. O sea, hubo reuniones cara a cara, incluso en las últimas semanas, o sea, entre una delegación del gobierno de Israel y también otra del gobierno sirio.
para aliviar tensiones en el sur, o sea, para saber quién es, o sea, qué pertenece a quién hay que tocar y a quién no hay que tocar, o sea, sobre todo a los drusos. Así que Israel aseguró la protección de los drusos a través de estas conversaciones, de este contacto directo. Se habla mucho de la influencia de Trump, que quiere incluir a Siria en los famosos acuerdos de Abraham. Sabemos que ese país, Siria, es un país exangüe, o sea, un país que realmente está sufriendo una crisis económica tremenda. O sea, ya no tienen dinero, necesitan inversiones y vamos, que es lo que necesita Israel, o sea, vecinos pragmáticos, no quiere amor, pero quiere pragmatismo por todos los lados y tal vez poco a poco se acerque el momento en que haya, vamos, un cierto reconocimiento mutuo y una cierta tranquilidad, por lo menos en esta parte norte-este del país. Bueno, y cuando hablamos de Siria, yo creo que en la misma ecuación entraría también Líbano, que durante los últimos 50 años ha sido un poco esclavo del régimen anterior de Siria, y también de la presión interna de los chiitas que estaban afiliados a Irán y que hoy en día, como señalábamos antes, Hezbollah ya no es capaz de suponer ninguna amenaza para Israel, ni siquiera del nivel tan bajo que son los hutíes, pero ni siquiera pueden mantener eso. O sea que no habría que descartar que los próximos que entren en el club de los acuerdos de Abraham, en vez de ser países de los cuales se ha estado hablando tantísimo como Arabia Saudita o Indonesia o Malasia, es decir, países musulmanes pero no limítrofes, pues sí puede ser de que sean estos dos. Y en ese caso, pues Israel tendría todas sus fronteras en, con países que han acordado una paz y una representación diplomática. Y se produciría un nuevo escenario para los palestinos, porque si bien hay un apoyo tácito en el mundo árabe y en el mundo musulmán a la causa palestina, pues creo que ya no despierta la misma simpatía dentro del mundo árabe que tenían hasta ahora y que últimamente estaba muy de capa caída, y que solamente mantenía vivo el régimen iraní. Pero también en Irán, con estas negociaciones con Estados Unidos, puede ser de que cambie algo y que Irán también desista de su afán de borrar a Israel del mapa. Creo que Irán puede ser de que se dé cuenta de que necesita urgentemente otras cosas que no sean solamente acabar con los judíos en Medio Oriente. Efectivamente. Inshallah, como se dice en Yiddish. En Yiddish arabisco. Bueno, pues muchas gracias Pascal Ra y esperemos volver a verte la semana que viene con mejores noticias todavía, aunque esta semana no han sido las peores que hemos vivido en los últimos tiempos. Hasta entonces, Hag Sameach. Hag Sameach.